No alcanza por más que se disfrace ahora con este aumento. El aumento del 13% al salario mínimo que se aprueba en un ambiente recesivo, de productividad a la baja, de inflación que no está controlada, de poca inversión, la inflación que está cayendo, de muchos indicadores que revelan que la economía no va bien. Vamos a platicar el tema. Aunque el gobierno celebre el aumento en el salario, los indicadores revelan la realidad. La economía mexicana pierde dinamismo y está en riesgo de estancarse. De enero a septiembre de este año, la inversión fija bruta retrocedió 7.32% respecto al mismo lapso de 2024. Ese es el peor resultado desde 2020, cuando la inversión se desplomó debido a la pandemia. Esta contracción se nota, por ejemplo, en la inversión en maquinaria, tanto en el rubro nacional como en el importado, cuyo declive se sitúa en 8%, o también en el equipo de transporte, que ha bajado 12%. Igualmente, los gastos en construcción descendieron 6.54% en los primeros 9 meses de 2025. Por si esto fuera poco, también van a la baja las estimaciones del crecimiento general de nuestra economía. La del Banco de México se redujo a la mitad, es decir, ya no será de 0.6%, sino de 0.3%, y apenas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recortó su proyección de crecimiento para nuestro país, pasa del 0.8 al 0.7%, y para 2026 la OCDE también rebajó su estimación de 1.3 a 1.2%. Y es que de poco serviría el aumento del salario mínimo si sube la inflación. Se sitúa en 3.61% por el aumento en los precios de la electricidad y el transporte colectivo. Pero todavía hay más. Al tercer trimestre de este año, la deuda de México suma 18.3 billones de pesos y se espera que el próximo año rebase los 19 billones de pesos. Eso a nivel interno. A nivel externo, la economía mexicana está en la cuerda floja por la dirección de la política comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del TEMEC. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, vamos cerrando el año, no ha sido un buen año, y el que viene, el 26, parece que tampoco en lo económico lo será. Se anuncia este aumento al salario mínimo. El asunto es que hay muchos otros indicadores que no dan para el optimismo. Luis Miguel González, qué gusto, Luis Miguel, ¿cómo estás? Encantado de estar por acá. Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Dame, Arturo. Manuel, ¿Cómo Luis te va? Miguel, Alicia, buenas noches. Buenas noches, Alicia. Muy buenas Salgado. noches. ¿Cómo estás, Buenas Alicia? noches. Muy buenas noches. ¿Cómo ves el paisaje económico, Luis Miguel? El último dato que necesitamos normalmente para completar el paisaje es el aumento del salario mínimo. Lo podemos comparar con la inflación, pero me parece que nos remite a otro dato que es uno de los grandes problemas de la economía mexicana en este momento, la generación de empleo formal. Tenemos lo más probable un escenario donde cerraremos el año con alrededor de 230,000 empleos formales. 230,000 De empleos. aumento. ¿Cómo lo podemos poner en perspectiva? 230,000 empleos formales para una población No es nada. con las características de México, quedamos debiendo probablemente 700, 800,000 empleos respecto a la población que entra en edad de trabajar. O a ver, déjame plantearlo de otra manera. Digamos que los empleos que se generaron formales a lo largo de todo el año apenas alcanzan para recuperar los que se perdieron en diciembre del año pasado. Más o menos. ¿Por qué para mí es relevante? Mucho de esta discusión del salario mínimo tiene que ver en parte con si es inflacionario o no, pero lo otro es cuál es el impacto en el mercado laboral, y habemos quienes pensamos que hay que empezar a poner atención si con los niveles del salario mínimo o con la discusión salario mínimo y otras prestaciones no se están generando incentivos para producir más empleos en la informalidad. Pues sí. Y ahora la jornada laboral también de 40 horas. Alicia, ¿cómo ves las cosas? Color de hormiga o color de informalidad, es lo que estábamos. Sí, la verdad. Ya no sabemos si vamos a tener cuesta de enero de 30 días o de 60, ¿no? O sea, se te prolonga hasta febrero. El tema es que veía un dato impresionante ayer en el INEGI, que el dato del crecimiento de la economía informal fue de 1.8% en el primer semestre de este año. 1.8%. Y el dato del crecimiento de la economía formal fue de 0.6% en los 3 trimestres de enero a septiembre. Dime, ¿qué está sucediendo
que no lo ve articulado o planeado la estructura económica de la actual administración, que la economía informal te crece a 3 veces, o sea, tienes un crecimiento que triplica a la economía formal. Pues te cuesta muchísimo mantener los empleos porque no tienes deducibilidad de nómina, porque al final de cuentas se ha encarecido de una manera notable el pago de la seguridad social, porque tienes una mayor necesidad de contribuir económicamente por el sistema, que es un poco complejo en materia fiscal. Es un costo cada vez mayor para empresas. Y todavía te dicen, es que, ¿por qué no invierten? ¿No? Oye, por eso la inversión va en picada, ¿eh? Por eso la inversión va en picada. No, pero ¿por qué no generas más empleo formal? Pues porque fíjate que resulta que entre la ilegalidad, los robos y lo demás, también tienes que pagarlo. Es más fácil distribuir los viernes y venderlos en la economía informal. O sea, la población económicamente activa, y ahí la tiene, casi el 50% está en la economía informal. 55%, ¿no? En la economía informal de la población económicamente activa. Ahora, bendita sea la economía informal porque es la válvula de escape. Imagínate si no tuviéramos la economía informal y el dinamismo que tiene. Lo que acaba de decir Alicia, está creciendo 3 veces más la economía informal que la economía formal. Ahora, mira, Manuel, si tú me dijeras, oye, escoge una variable de las docenas que hay para responder a la pregunta ¿cómo va la economía mexicana? Yo escogería la inversión directa, que son las inversiones que realizan los empresarios para producir bienes y servicios, crear empleos, generar ingresos. Y una parte fundamental de esa inversión es la que se conoce como inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo. Y déjame darte 3 datos. Llevamos ya 13 meses consecutivos con la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo decreciendo 5.9% en promedio mensual. Wow. Sí, llevamos ya 13 meses. 13 meses consecutivos, decreciendo 5.9% en promedio mensual. Sumamos ya 10 meses consecutivos con la inversión nada más en maquinaria y equipo, haz de lado instalaciones, decreciendo 10 meses consecutivos, 7.2% en promedio mensual. Y lo más grave, Manuel, sumamos ya 13 meses consecutivos con la inversión en construcción no residencial. A ver, ¿qué es esto? Fábricas, bodegas, oficinas, centros comerciales, lo que tiene que ver con la producción, distribución, oferta de bienes y servicios. 13 meses consecutivos decreciendo 15.2% en promedio mensual. En México no se está invirtiendo directamente y ahí están los resultados de entrada en materia de crecimiento económico. La formalidad, pues que está creciendo 0.6 en los 3 primeros trimestres del año. Y vamos sumando ingredientes, a ver, metiéndole más a la licuadora. Está lo que dicen las empresas en Estados Unidos, lo que dicen las empresas también en México, sobre la falta de certeza jurídica, sobre los excesos, sobre los abusos, sobre la desconfianza hacia el Poder Judicial, la extinción de los órganos autónomos, que puede poner o está poniendo en peligro el TEMEC, que a estas alturas del partido pues ya es el soporte, el único soporte que le queda a la economía mexicana. Esa parte es bien interesante. Si hubiéramos hecho esta mesa hace un año y dijéramos qué creemos que va a pasar, lo más probable es que el único consenso seguro entre los tres hubiera sido Estados Unidos nos va a dar muchísimos dolores de cabeza. A la vuelta de 12 meses, todas las noticias positivas relacionadas con la economía de México tienen que ver con Estados Unidos en el periodo de Trump. Están creciendo las exportaciones más de 6%. Octubre es uno de los mejores meses en la historia mexicana en exportaciones. Se cayeron exportaciones petroleras, agropecuarias, automotrices y de todos modos crecieron las exportaciones. ¿Por qué lo digo esto? Cuando vemos la economía mexicana, tenemos partes que son extremadamente competitivas. Literalmente ponlos a competir donde hay cancha pareja, donde hay reglas del juego predecibles. Son muy buenos los empresarios mexicanos, medianos, grandes sobre todo. ¿Qué nos queda de ver el sector exportador? No hemos generado los encadenamientos. Es un asunto de grandotes
donde los chiquitos casi no participan. Oye, pero, a ver, coincidiendo en todo lo que mencionas, le echaban la culpa en Palacio Nacional al no crecimiento de la economía mexicana a Estados Unidos. A la incertidumbre relacionada con el pago de aranceles, ¿no? Pero decían, es que Estados Unidos no está creciendo cuando sí está creciendo, y que por eso México no solamente no está creciendo, decreció el último trimestre, así nos fue, mal, muy mal. Menos 0.2. Particularmente, sí, particularmente por el impacto que tiene en el sector de manufacturas, que es lo que te ha dicho, ¿no? O sea, hay una reconfiguración importante en el sector industrial. Y en particular en el sector automotriz, ¿no? Que es un jalador de esta inversión. También toda la industria metalmecánica, la minera, metalúrgica están afectadas de corazón. Pues el cambio de reglas es su peor problema, el cambio regulatorio que han tenido, donde hay una prohibición absoluta a extraer más, explorar más, los tienen estancados en la planeación de inversiones de mediano y largo plazo, por ejemplo. Es un tema fuerte y grave en un contexto difícil. Pero volviendo al tema del ingreso, o sea, de verdad esta parte, ¿cómo piensas que una economía como la nuestra, con 130 y creciendo millones de mexicanos, puede tener impulso con esta idea, o este diálogo ideológico de incrementemos el salario para cubrir 1,5 canastas, ¿no? 2,5 al final del sexenio. Canastas básicas. Digo, el PASIC funciona, 99 productos estancados pero si te vas al abarrote, ahí no hay estos productos estancados. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que está deteniendo a esta economía? Me comentaba un industrial importante, muy importante, que tiene presencia en 129 países. Es el principal productor mundial de pastelería. Es mexicano. Que no pueden ampliar la planta porque no tienen electricidad para ampliar la planta productiva. Así de fácil. O sea, lo que encuentras de este lado hay un montón de trabas. México, exacto. No puedes duplicar la fuente de empleo porque no tienen energía suficiente. Si hoy, en estas alturas de este país, que crecemos a menos de 1%, a menos de 0,5%, tienes un problema de suministro racionalizado en las zonas del Bajío, del norte. ¿Qué va a pasar en el momento en que tengas un crecimiento del doble o del triple si no tienes la oferta energética suficiente para crecer? Pero es que... Y te dicen que están ahí los proyectos, 29 proyectos mixtos que nadie sabe con qué reglas y luego jugar. otro consejo, y luego el consejo del consejo, y disfrazan, a ver, entre el salario mínimo, esto de que salieron de la pobreza no sé cuántos millones, pero en realidad empleo? seguimos estancados. Seguimos estancados, Manuel. Y mira, tú mencionaste hace un momento algo muy importante, la inseguridad. A ver, la semana pasada y antepasada se empezó a discutir si se grababa o no con un impuesto de 2% a todos los repartidores en la Ciudad de México por el uso de la infraestructura. Por usar la calle. Por usar las calles, Por ¿no? caer en baches. Por caer en baches, ¿no? A ver, no se les puede ocurrir impuestos así como así. Sí puede. Bueno, perdón, Sí puede. no deberían de ocurrírseles impuestos así por así. A ver, uno de los problemas que tenemos en México es que tú y yo como contribuyentes no tenemos la más remota idea cuál es el límite del gobierno a la hora de decir qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrárselos y a quién cobrárselos. Es un abuso rotundo. Si ya no les alcanza con lo que están recaudando ahorita y con lo que se están endeudando, pues ahí están los contribuyentes. Y mira, a estos que andan ahí repartiendo comida, un impuesto del 2% por el... Pero a ver, si se ponen creativos, pues ¿por qué no también un impuesto del 2% a todos los que usamos la infraestructura de la ciudad, que somos todos? Un peso más si cruzas la calle por un puente peatonal. Por un puente, sí. No. Esas ocurrencias son veneno puro para la seguridad que deben tener los empresarios. Es un país seguro, confiable, con Estado de Derecho, reglas del juego fijas, justas y eficaces, cosa que en México no tenemos. Pero es un círculo vicioso, porque entonces hay estas ocurrencias irresponsables y entonces la inversión se la piensa 2 veces. ¿Por qué voy a ir a poner mi dinero? ¿Por qué voy a ir a apostar? ¿Voy a generar empleo en un lugar donde me cambian las reglas a la mitad del partido y no hay certeza jurídica? ¿Ante quién me defiendo? Me quitaron los órganos autónomos, me quitaron un poder judicial independiente, autónomo,
un poder judicial que está ahora secuestrado por el gobierno. ¿Ante quién te defiendes? Creo que también es bien importante tener una imagen más realista de quién es el empresario. Pensamos siempre, porque en parte en los medios de comunicación lo hacemos así, o lo comunicamos así, que empresario tiene miles de millones, cientos de empleados, pero el empresario típico mexicano, 95% de las empresas tienen un empresario con 2 empleados que no tiene acceso al crédito. Son empresas familiares, que financia a sus proveedores normalmente con dinero de sus parientes. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Cuando se decide un aumento del salario mínimo, hay gente que está en la CONASAMI representando al sector empresarial que en sus empresas no paga el mínimo porque juegan en otra liga. Pienso, o no pagaban, ya están pagándolo porque ya los alcanzó. Pero sí, la dificultad para un empresario de los que cada viernes tiene que completar la nómina es muy grande, y me refiero a lo que dice Arturo. Se define el 13% porque suena bien en muchas cosas. Cierra un número, con el 13% se compran ya 2 canastas básicas y se dice, pues sí, si trabajan 2 personas en una familia y son 4 miembros, ya todos van a tener. Pero, ¿qué pasa con el empresario que no lo va a poder pagar? Lo más probable es que o cierre o migre a la informalidad. Ojalá con decretos se mejorara la economía, ¿no? Porque la realidad de la gente. Con el salario mínimo para el año entrante de 9,582 pesos, le sumas la seguridad social y son ya 12,500 pesos. ¿Cuántos negocios de los que se refería Luis Miguel, pequeños, medianos, familiares, pueden pagar esto? Y mira, el otro tema, las 40 horas semanales de trabajo. Hace rato leí esto de un tuitero que dice Asociación de Pelones Sábelo Todos, pero dice, ¿por qué limitan su visión al godinato citadino? Piensen en una farmacia de pueblo, en negocios que necesitan personal 24 horas al día, hoteles, gimnasios, hospitales. Ahora dense cuenta que en lugar de 3 turnos, tendrán 4. Sí. ¿Sí? Negocios pequeños que están al límite gracias al incremento artificial de sueldos van a morir. Piensen un poquito, no todos son oficinas corporativas con horas en la Ciudad de México. Es que en realidad la semana de 40 horas está vigente en una muy buena parte de la estructura económica formal del país. Yo creo que el sector que más afectación va a tener es el sector servicios, ventas, ¿no? De todas las cadenas de servicios, de autoservicios departamentales, todas ellas, pero piensa también en toda la red de estéticas de este país, en toda la red de papelerías. Estamos hablando de 1.5 millones de establecimientos chiquitos, abarrotes. Estos trabajan no 8 horas al día, están abiertos desde las 6 de la mañana o 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, si bien te va, algunos 24 horas, ¿no? Esos son los que tienen el mayor costo. También hay fábricas que tienen varios turnos y esos son los que tienen mayor costo. Esta cosa de la definición, estaba revisando la ley, trae una serie de cambios en la forma de computar las horas extras, ¿no? Porque si bajabas las horas de trabajo formal, pues ya no podrías contratar o darle posibilidad al trabajador de ganar un extra con horas extras. Y se había reducido a 0 la posibilidad. Ese es donde estaba entrampada la negociación entre representantes del sector privado y el sector social y demás. Pues hoy se amplía a 52 horas según lo que tienes la posibilidad de contratar hasta 52 horas extra en una jornada, o sea, no 40, sino que pueda trabajar 52 horas. Pues es como una ficción laboral. Pues sí, a ver, es que son ocurrencias puntadas, decretos. Yo creo que es justo imaginarnos un país, es necesario imaginarnos un país donde haya una mejor balance entre vida del trabajo y vida con la familia. Sí, calidad de vida. Es correcto decir la gente tiene que ganar más. Lo que no se puede es decir resolvemos esto y todo lo demás a ver qué pasa. Me refiero, se están dando estas discusiones en un país que tiene estancamiento en la productividad.
por miles de razones. Se le dice no, y a un gobierno que te succiona, que te aprieta, que para te un presiona. negocio pequeño que aumente la carga regulatoria significa, por ejemplo, piensa una papelería, un abarrote, que va a cerrar 1 o 2 días cada 3 meses para ir a hacer un trámite. No, son días que deja de producir. Sin duda. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Luis Miguel, gracias. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Manuel, gracias, Luis Alicia. Miguel, Muchas Alicia. gracias. Hasta mañana. Pásala muy bien.